Les habla Byron Hidalgo. En este caso el video se presenta como los resultados del agrupamiento aplicado al dataset, o sea, a los datos o al grupo de datos que para el ejemplo se trata de precipitación diaria entre 1983 y 2025. El objetivo es identificar los patrones de lluvia que permitan clasificar los días según su comportamiento pluviométrico. ¿Sí? Entonces, en esta primera parte del código se hace un llamado a los paquetes que presentan Python. Por ejemplo, en este caso este es el de gráfica, ¿sí? Este es como tal la parte del método y la definición de los clustering. En esta parte del código básicamente pues, se configura algo para la gráfica, se haría la carga del archivo, ¿sí? En este caso del dataset, que son precipitaciones. Para este conjunto de datos se renombran las columnas, porque se trata, digamos, de una tabla. Luego se convierte la fecha, ¿sí? Se convierte porque pues, normalmente las fechas en el formato que aparecen vendrían a ser variables repetitivas, mientras que se puede hacer que estas fechas sean variables continuas y sean, digamos, diferentes una variable de la otra. Entonces, para ello se crean otras columnas derivadas y finalmente en esta parte del código se pide que imprima o que diga si los datos fueron cargados correctamente, porque normalmente Python cuando uno hace la corrida, pues no siempre indica si fue o no cargado los datos, simplemente pasa a la siguiente línea de código. Entonces se corre y como se alcanza a observar, aquí se hace la lectura de los datos. Ahora bien, para el proceso se va a utilizar el algoritmo no supervisado de K-medias con Python. Entonces, lo primero que se va a realizar es un análisis exploratorio de datos que identifique las variables relevantes. Entonces ya vemos que tenemos precipitación en las temporalidades de mes y año. Entonces, para esa parte que se está mencionando, se crea otra variable, o mejor dicho, las variables que existen se la define mediante otras variables, que en este caso se le llama X, pero puede ser cualquier otro tipo de variable, y se escala. ¿Por qué se escala? Porque pues, si uno contempla la parte de meses, pues tendría un tipo de escala, digamos de 1 a 12, mientras que la otra parte de los datos que son años, que estamos hablando de 1983 a 2025, pues no tiene la misma escala, meses, años. Después es necesario escalar. Entonces básicamente se redimensiona, ¿sí? Y se hace corrida de esta parte del código. Entonces, básicamente aquí, pues justamente me dice que ya los datos fueron cargados, me dice la dimensión de la variable y me da otros datos como la media, o la parte estadística. Pero entonces, otra parte importante sería hacer la separación de los datos y ya se continúa eligiendo el número óptimo de clúster. ¿Sí? O sea, básicamente, ¿cuáles son los casos a utilizarse? Para ello, se va a utilizar dos métodos, ¿sí? El método del codo y el de SIL-OUT. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se utilizan dos métodos? Para que el uno, con respecto al otro, pues justamente pueda permitir corroborar o cerciorarse plenamente de ese número de casas. ¿Sí? Entonces, el método del codo es el que se ha indicado en el curso de escena y consultando el coeficiente del SIL-OUT es otro método también a emplearse. Entonces, básicamente se define aquí un rango, ¿sí? Como quien dice, se separa una muestra de datos. El método del codo maneja algo que se llama la inercia. ¿Sí? En la variable del rango se separa un grupo de datos, ¿sí? Un grupo de datos que sería, digamos, la muestra, ¿sí? El número óptimo de clustering, para poder contemplar pues, si es aplicable o no. Entonces, eso para el método del codo. ¿Sí? Pero también se redefine, o mejor dicho, se define cómo va a ser esa gráfica para el método del codo. En este caso, pues, digamos, el número de clustering, el valor de inercia, se va a poner el título de la gráfica, que es el método del codo. ¿Sí? Entonces, toda esta parte corresponde a la gráfica y toda esta parte del código corresponde al método. ¿Sí? Pero como se menciona, se utilizan dos métodos, únicamente hasta aquí el código está vinculado al método del codo. Posteriormente, se sigue redefiniendo las variables para el método de, del coeficiente de SIL-OUT. ¿Sí? Entonces, igual, se define qué va a ir en la gráfica, se corre y aparece la gráfica. Entonces, esto es lo más importante del curso, ¿sí? Que es definir justamente el clúster. Ahora bien, ¿qué se observa en la gráfica? El método del codo, o sea, lo que se muestra en la gráfica de color azul a mano izquierda, muestra una caída pronunciada hasta K3. ¿Sí? Entonces, aquí en las axisas está el número de clustering, ¿sí? 2, 3. En K3 se nota una caída pronunciada. Entonces, se podría pensar que ese es el número óptimo de clustering, ¿sí? Pero la inercia sigue, o sea, el método plantea algo pues, que es la inercia, pero la inercia es, o sea, cómo continúa esa caída. Entonces no solo en 3 termina, podría decirse que pasa a 4 y inclusive esa inercia llega al número de clustering de 5, ¿sí? Ahora bien, disminuye, aunque llega a 5, pero disminuye en 6, o sea, casi que la inercia muestra que la gráfica va básicamente hasta 6, ¿sí? Entonces se podría casi que ya concluir que el número de clustering es 6, ¿sí? Paralelamente se utilizó el otro método, o sea, la gráfica a mano derecha, que es de color verde, ese otro método, que es el del coeficiente, nos va a indicar dónde alcanza el valor máximo, ¿sí? Entonces, en la gráfica se alcanza a ver que, digamos, en K3 no es su máximo, en K5 tampoco, mientras que en K6, ¿sí? Efectivamente aparece el máximo aproximadamente en 0,345 para el coeficiente del circulante. Justamente pues empleó los dos métodos para tratar que el uno con respecto al otro corrobore el valor. Inicialmente teníamos una inercia en 3, pero si corroboramos con el método del coeficiente, en 3 no aparece un máximo, porque el coeficiente para 3 sería 0,30, bueno, digamos 0,319, ¿sí? Para 3, o prácticamente 0,32, ¿sí? Para 5, que es, digamos, otra inercia que no muestra el método del codo, para 5 tampoco tenemos un máximo porque ahí el coeficiente es 0,340, ¿sí? Por lo tanto, se le selecciona el clustering 6 o el K6 debido a que justamente ahí aparece el máximo. Y también por el método del codo, hasta allí llega la inercia, entonces efectivamente K6 es indicado. Recordando el grupo de datos que tenemos, que son precipitaciones, si se puede pensar en un clustering de 3, estaríamos mencionando que los datos de precipitación, en este caso para Colombia, estarían, si fueran 3 los grupos, estaríamos en verano, invierno y una condición media, ¿sí? Pero entonces sabemos que en Colombia la precipitación no está regida por estaciones. Entonces pensar que hay verano, invierno y temporada intermedia, lo que llaman en otros países primavera, pues no es viable para estos datos de precipitación. Entonces también no solo que el método del codo y el del coeficiente nos descarta la agrupación de 3 para los datos de precipitación, sino que también la realidad de la precipitación en Colombia descarta 3 temporalidades, ¿sí? Ahora bien, ya sabemos que el más tentativo, no solo por el tipo de datos, sino también por la realidad de Colombia, es K6. El algoritmo identificó 6 grupos, ¿sí? Entonces esos 6 grupos seguramente caen en un tipo de clima, por ejemplo, días secos, días de lluvia ligero, diferenciados por la estacionalidad del mes, ¿sí? Entonces la tendencia en el año sí es de que esté un poco en temporada de verano, sabiendo que no hay verano en Colombia, digamos para poner un ejemplo, normalmente agosto en diferentes lugares de Colombia suele ser un poco más mermado en lluvia. Los otros clustering, digamos que estarían en condiciones de moderada lluvia e inclusive en condiciones de lluvias intensas, ¿sí? Entonces, la gráfica, pues básicamente nos podría relacionar la precipitación versus el mes, ¿sí? Entonces, justamente, pues seguimos ya con la gráfica como tal de los grupos identificados, que ya sabemos que son 6. Entonces, en esta parte del código se hace una función para agrupar los clustering, ¿sí? Entonces, básicamente, tendríamos que definir las K-medias, que es el valor justamente que se identificó. También en esta función se va a poner la gráfica con colores, ¿sí? Entonces, para los diferentes K o para los diferentes grupos se ponen diferentes colores. Por ejemplo, en este código también se pone o se visualizaría los centroides, y algo muy importante en este método, ¿sí? Entonces que nos indique para cada grupo qué centroide tiene, ¿sí? O sea, cuál es, como decir, el núcleo del valor que representa ese grupo. Entonces, aquí habría puntos que están coloreados según el clúster asignado, los centroides se muestran como cruces negras, ¿sí? Entonces, en este caso, para nuestro código, los centroides, aquí dice negro, ¿sí? Y como cruces. Claramente se podría cambiar, podríamos decir que, digamos, en vez de cruz se va a poner una bolita, ¿sí? Eso es ya a gusto, como queremos que nos indique la gráfica.
Ahora bien, la gráfica, como ya sabemos, nos va a indicar 6 grupos o 6 clustering en la pantalla, ¿sí? Entonces, se continúa, pues, digamos, con particularidades de la gráfica, pero se va a correr, ¿sí? Se corre ya esa parte del código, que es justamente para que nos agrupe esas categorías, ¿no? O bueno, los clustering. Ahora bien, como ya se sabe que K6 es el escogido, también sería viable ver qué pasa con los otros clustering, como que para verificar si de pronto una clasificación errónea, ¿sí? Pues visualmente sí fuera posible. Entonces, para ellos se probó, por ejemplo, el K3, el K4, el K5, pues computacionalmente sabemos que es posible verificar. Entonces, también en el código vamos a comparar, ¿sí? Comparar los diferentes clústeres. Entonces, para ellos se generará gráfica para K3, K4, K5, K6, se hacen las definiciones de esas gráficas, ¿sí? Que es esa parte del código, y se corre el algoritmo en donde justamente nos indicaría estas gráficas, ¿sí? Entonces, en nuestras definiciones tenemos a mano izquierda el clustering 3, ¿sí? Entonces nos indica estos datos en tonos azules y los centroides, que son esas cruces negras. Para el clustering de 4, ¿sí? También se podría hacer la agrupación. Para clustering de 5 y para clustering de 6, que justamente es lo que nos indicó los métodos para ver esas agrupaciones. Entonces tenemos varias gráficas de agrupamiento de datos, ya tenemos pues lo que son la definición del método, ¿sí? Y finalmente pues se muestra la gráfica. Ahora bien, se va a hacer en el algoritmo, se va a hacer, digamos, otra partecita, que es graficar solo el clustering 6, ¿sí? O sea, pues como aquí o mejor dicho, el tamaño está pequeño, entonces vamos a poner solo la gráfica 6, ¿sí? Perdón, el clustering 6. Entonces corremos el algoritmo para que nos indique justamente la gráfica 6, y aquí la tenemos, que es nuestro agrupamiento, lo que básicamente más nos interesaba. Entonces tenemos en tonos azules claros, el clustering 5, que básicamente, como estamos hablando de precipitación, estaríamos hablando de precipitaciones mayores a 60 milímetros, ¿sí? Entonces, digamos, si relacionamos esa precipitación en datos coherentes, en datos reales, estaríamos hablando de lluvias torrenciales, ¿sí? Para todos este grupo de colores azules. Mientras que los otros grupos, por ejemplo, el grupo más extremo de color verde, digamos, estaríamos hablando quizá de periodos de sequía, igual el clustering color amarillo, ¿sí? Entonces, ahí es donde justamente viene la importancia de este agrupamiento para las conclusiones. Entonces, para nuestro grupo de datos, para nuestro dataset, que era precipitación, tendríamos lo siguiente. El algoritmo de K-medias nos muestra que K6 logra agrupar los días de precipitación en 6 categorías. Y ahora bien, esas categorías reflejan patrones climáticos, porque nuestro dataset es precipitación. ¿Qué patrones climáticos si estamos hablando de 6 agrupaciones? ¿Sí? Entonces, tendríamos, por ejemplo, días secos, ¿sí? Los clustering 0 y 1. Tendríamos en distintas épocas del año también diferentes periodos en los cuales los días con lluvias son moderados y días con lluvias torrenciales. Entonces, básicamente tendríamos a mano izquierda los días secos, de pronto los tonos rosados los días moderados, y los tonos azules las lluvias torrenciales. Ahora bien, este agrupamiento puede ser útil para la planificación, ¿sí? Digamos, en gestión de recursos hídricos. Por ejemplo, también para prevención de desastres. O sea, básicamente el grupo de datos de color azul nos indicaría torrencialidad, o sea, en otras palabras, cuando supere los 60 milímetros, pues básicamente estaríamos en precipitación. Y ahí es, digamos, donde hoy en día hacen algo que se llama sistema de alerta temprana, donde podríamos poner como alarma que justamente cuando se presente mayor precipitación a 60 milímetros, pues ya es una condición de cuidado. Ahora bien, los resultados muestran que el modelo generalizado está bien, ya que la muestra de prueba se distribuyó de manera similar al conjunto de entrenamiento, ¿sí? Pero recordemos que primero se tomó una muestra de datos en el algoritmo, y pues entonces básicamente está dando valores coherentes ese agrupamiento. Este análisis finalmente para el curso muestra el clustering para la agrupación de datos de precipitación. Pues se agradece, algo muy importante también, pues que esto sería para seguirse construyendo básicamente dentro de lo que es procesamiento de datos y refinar justamente los datos.